Seguimos meditando Pentecostés. Adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y adorado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, envíanos el Espíritu Santo como en Pentecostés. Llénanos de su vida, que sople su aliento vital sobre nosotros. Llénanos de su amor. Espíritu Santo, infunde el fuego del amor en nuestros corazones. Llénanos de unidad, Espíritu Santo, lo más contrario a Babel. Unifica nuestras lenguas en el lenguaje nuevo del amor. Y también haznos, Espíritu Santo, apóstoles, evangelizadores de tu señorío, del señorío de Cristo. Y esperamos todo de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, ven. Bueno, pues vamos a seguir con muchísimo gozo contemplando este pasaje riquísimo de Pentecostés. Veíamos el otro día, con la meditación anterior, algunos aspectos, vamos a ver otros aspectos. Pero primero le vamos a pedir a la Virgen, ella que tiene en el corazón, tiene en su mano el tesoro del corazón de Jesús, es la tesorera, la medianera de todas las gracias, es la Señora del Sagrado Corazón que distribuye sus gracias, porque Dios le ha hecho omnipotente por gracia, que nos conceda a nosotros también darnos el Espíritu Santo, darnos sus dones y que ardamos en el amor del Espíritu Santo. Le rezamos con esta canción a la Virgen. Virgen María, Reina Madre y Medianera, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, tú eres la esposa del Espíritu Santo, danos sus dones y haz que ardamos en su amor. Así te lo pedimos, Virgen María, tú que estuviste en el cenáculo, en el momento de Pentecostés, que conviertas nuestras casas, nuestras vidas, nuestras parroquias en un nuevo cenáculo, donde pueda venir a arder el Espíritu Santo. Y veíamos en la meditación anterior que era un misterio, el Espíritu Santo, una persona divina que sopla con su viento el don de la vida, es aliento vital, y a la vez envía el fuego de su amor, ¿no? Que nos concede esa unidad para luego poder evangelizar. Vamos a ver algunos aspectos preciosos de esto, ¿no? Jesucristo ha venido para que tengan vida y la tengan abundante, dice Juan 10:10. Esa vida es la vida conforme al Espíritu Santo, que Jesús nos dirá. El tipo de vida que uno lleva se ve por los frutos. Mateo 17:15. Por sus frutos los conoceréis. Cosechan a cabo uvas de los espinos o higos de las zarzas, así todo árbol bueno produce frutos buenos, mientras que todo árbol malo produce frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Y en Gálatas 5 se nos habla: caminad bajo la guía del Espíritu, no deis satisfacción al deseo de la carne. Y dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Son evidentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, magia, enemistades, contiendas, envidia, impulsos, ira, ambiciones, disensiones, sectas, rivalidades, borracheras, comilonas y demás cosas parecidas a estas, sobre las cuales yo os prevengo, como ya os previne, de los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Frutos del Espíritu Santo, pues todo ese egoísmo, esa rivalidad, esa división, disensiones, ¿no? Frutos del mal espíritu. Ahora, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Por su parte, los que pertenecen a Jesucristo crucifican la carne con las pasiones y deseos. Si vivimos bajo la guía del Espíritu, sigamos también las huellas del Espíritu. Eso es la vida espiritual. ¿Cómo sabemos si algo es de Dios? Pues porque me mueve a esto que dice Gálatas 5:13. Me mueve a
paciencia, alegría, paz, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Bueno, pues es de Dios, me lleva a todo esto, ¿no? Lo que veíamos con San Ignacio, lo que no da paz no es de Dios, ¿no? Pero a la vez, sumando todos estos frutos, ¿no? No solo la paz, alegría, amor, bueno, pues todo esto, ¿no? Y nosotros tenemos que vivir, y eso es vivir la vida del Espíritu, la vida espiritual, que es una vida conforme al Espíritu Santo. Pero tenemos que pedirle que sople sobre nosotros el Espíritu Santo para que no nos quedemos mortecinos, ¿no? Se dice a veces, ¿no? De una persona, ¿no? Pues mira, tiene vida, ¿no? Ha tenido un accidente y de repente pones ahí la mano y ves que respira, o pones un espejo y ves que hace vaho, y dice, tiene vida, ¿no? Está agonizante y tiene vida, ¿no? Ojalá que nunca caigamos en un pecado mortal, ¿no? La Iglesia dice en el Catecismo, en 1855, el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, la destruye en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación, ¿no? Es un primer modo de decir, bueno, tiene vida, ¿no? Es lo de la lectura del profeta Ezequiel, ¿no? Que se muestra ese poder de dar vida. Ezequiel 37, 1, 14, ¿os acordáis, no? Que le muestra un valle lleno de huesos secos. ¿Podrán vivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú sabrás, ¿no? Entonces dijo, conjura al espíritu, conjura al hombre mortal, y di, Espíritu, así dice el Señor, de los cuatro vientos, ven Espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el Espíritu y revivieron, y se pusieron de pie, era una muchedumbre innumerable. Y me dijo, hombre mortal, estos huesos son la entera casa de Israel. Ezequiel 37 es una esperanza grande, ¿no? Para que este Espíritu vuelva a dar vida a nuestro mundo entero, ¿no? Que está lleno de huesos secos, de desesperanza, ¿no? Bueno, pues tenemos que pedir, lo primero, ¿no? Revivir, ¿no? Pero hay otros modos, ¿no? De entender ese misterio de la inhabitación, ¿no? Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él, ¿no? Con la virtud de la caridad, vivir dentro de nosotros, no solo salir del pecado mortal, ¿no? Sino que nosotros, como dice 1 Corintios 3:16, somos santuario de Dios. Si alguno destruye el santuario de Dios, no hay que destruir ni entristecer al Espíritu Santo, ¿no? Primer modo de entender, ¿no? Tiene vida, ¿no? No está muerto, tiene vida. Segundo, ¿qué vida tiene, ¿no? A veces decimos, ¿no? Porque no tiene mucha actividad, ¿no? Hace muchas cosas, incluso muchas cosas piadosas. ¿Qué vida tiene, ¿no? Tampoco ese es en precisión lo que yo quiero decir, lo que queremos decir, ¿no? En cambio es cuando se dice, esto es su vida, ¿no? Ni tiene vida, ¿no? Ni qué vida tiene, sino esto es su vida, ¿no? Cuando alguien dice, para mí la vida es el fútbol, estoy deseando que termine este confinamiento para que vuelva a haber liga, o el monte, para poder ir al monte, o el tenis, o yo qué sé, ¿no? El deporte, o... Bueno, pues... O la caza, ¿no? Se dice, ¿no? Que es donde descansa el corazón. Bueno, pues la vida espiritual es que nuestro corazón descansa en el corazón del Señor y en el Espíritu Santo, ¿no? Es mi vida. Para mí la vida es Cristo, ¿no? Y en ese sentido los apóstoles sintieron que revivían, ¿no? Que su vida era Cristo, ¿no? Y es como esa primera acción de este soplo vital, ¿no? De este Espíritu Santo, esta persona divina que les concede esa vida, ¿no? Esa vida nueva. Y lo segundo, importantísimo, estaban como congelados, ¿no? Por el miedo, por la tristeza. Y así está también nuestro mundo. Y igual que Jesús dice, yo vengo a que tengan vida y la tengan abundante, también nos dirá en Lucas 12:49, he venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Es una de las frases que más me gusta del Evangelio, ¿no? Recuerdo una vez en unos pueblos de montaña, en una comida popular, se acercó uno con melenas y barbas y me dijo, yo si pudiera le pegaba fuego a todas tus iglesias, ¿no? Así como muy enfadado y yo le dije, pues yo he venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ardiendo. Es lo único que le dije sin explicarle nada, pero curiosamente desde ese momento me saludaba. Debió pensar que yo era un pirómano mayor o algo así, ¿no? Y yo estaba hablando de este deseo del Señor que viene a prender fuego a la tierra, ¿no? No olvidemos cómo es Dios. Nos dice Dios en Hebreos 12:29 que nuestro Dios es un fuego devorador, ¿no? Un fuego devorador.
En Éxodo 19 el Señor había descendido sobre él en forma de fuego, ¿no? En Apocalipsis 1:14 se nos dice de Jesucristo que sus ojos eran llamas de fuego. Y San Juan Bautista dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, con el fuego del Espíritu Santo. Esa es su misión, la misión de Cristo, ¿no? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Nos dice el Apocalipsis, ¿no? 3:18, dice, conozco tus obras, ¿no? No eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así porque eres tibio. Es decir, ni caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Te aconsejo que me compres oro refinado al fuego, para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas, blanqueadas con la sangre del Cordero, dirá Apocalipsis 7:14, ¿no? El que tenga oídos, que oiga, ¿no? ¿Qué es ese oro refinado al fuego? El oro es el metal más precioso, ¿no? Como la caridad es la virtud más alta, y el fuego es el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, el fuego que coge la caridad y la eleva por el don de sabiduría, que es lo que hoy vamos a pedirle al Señor especialmente, lo eleva a la caridad mayor, a la caridad, al modo divino, al amor divino que te lleva incluso a amar a los enemigos. Y nosotros en este Pentecostés que estamos meditando tenemos que pedir esa transverberación, esa transformación de nuestro corazón, ¿no? Dice Santa Teresa de Jesús, veía un ángel hacia mí, hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. No era grande sino pequeño, era muy hermoso, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecían todos se abrasan, ¿no? Como los querubines. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía que las llevaba conmigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Toda abrasada en amor grande de Dios. Tenemos que pedir ese fuego del cielo, ¿no? Que nos haga arder, ¿no? Que es lo que hizo en forma de llamas de fuego sobre los apóstoles, les encendió. Y nosotros lo hemos de pedir con la confianza del profeta Elías. ¿Se acuerdan? En 1 Reyes 18:20, ¿no? A los profetas de Baal, ¿no? Abren la víctima, la ponen allá, venga, tal, ¿no? Vosotros, y empiezan a hacerse cortaduras y empiezan a gritar, ¿no? Y él, bueno, pues dice que después de eso le toca, él llena 4 cántaros de agua y la derrama sobre la víctima y la leña. Luego dijo otra vez, y otra vez, ¿no? Y otra vez, ¿no? Por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, incluso la zanja se llenó de agua, porque la esperanza no era una chispita casual, sino que se vea que es fuego de Dios. Y en nosotros igual, ¿no? Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo, que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme para que sepa esta gente que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que eres tú quien les cambiará el corazón. Entonces el Señor envió un rayo que abrasó a la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al verlo cayeron todos sobre su rostro, exclamando, el Señor es Dios verdadero, el Señor es Dios verdadero. El Señor quiere darnos esta confianza de Elías para pedirle a Dios ese fuego que desciende del cielo. Y tenemos que pedirlo, ¿no? Tenemos que pedirlo con los salmos. Por ejemplo, el Salmo 28 dice, podemos pensar en Pentecostés, en esto que estamos meditando, hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado, ¿no? Nosotros estamos alabando a Dios, venga Señor, ven, ven Espíritu Santo, le decimos, ven con tu fuego. Entonces sigue el Salmo, la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado, ¿no? Esa tempestad, ¿no? El Señor sobre las aguas torrenciales, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano, hace brincar al Líbano como un novillo, al Sarión como una cría de búfalo, la voz del Señor lanza llamas de fuego. Salmo 28. Venga, Señor, lanza llamas de fuego sobre nosotros, ¿no? El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz, dice ese salmo. Fuego y paz, que enamora y que pacifica, lo veremos, ¿no? Hoy especialmente con esa bienaventuranza de los pacíficos, ¿no? Con ese don de sabiduría que perfecciona la virtud de la caridad y que nos da este don de la paz. Y en ese sentido pedirle al Señor ahora mismo, ¿no? Cada uno de nosotros decirle con San Juan de la Cruz, oh llama de amor viva, qué tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado,
que a vida eterna sabe y toda lengua paga, y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. O lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, color y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Este es el tema. Que venga a enamorarme, ¿no? Enamorarme totalmente de él, que me conceda el soplo de su vida, que me conceda el fuego de su amor, ¿no? Y que me vivifique y me enamore, ¿no? Dice Santa Teresa de Jesús. Dichoso el corazón enamorado, que solo en Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo creado y en él halla su gloria y su contento. Aun de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento, y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Dichoso el corazón enamorado, dice Santa Teresa, ¿no? Y es una preciosidad entenderlo así, como los apóstoles que habían estado agotados, ¿no?, por todo lo que habían vivido en la pasión, por la persecución, ¿no?, de repente el Espíritu Santo cae a chorros, ¿no?, y les devuelve esa vida, mejor dicho, les aumenta esa vida y les hace arder en fuego de amor. Vamos a pedirse. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Envíanos esos torrentes de agua, ¿no?, esos caudales, cascadas de agua de gracia que caen sobre nosotros, o cascadas de fuego que nos hacen arder en el fuego de tu amor. Y qué bonito es los efectos que produce en los apóstoles, ¿no? Dice que se llenaron de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según que el Espíritu les concedía manifestarse, ¿no? Es un don para poder hablar en los distintos idiomas y que todos les entendieran en su propia lengua. También es un don del lenguaje nuevo, que es el lenguaje del amor, ¿no? Porque ese lenguaje lo entiende todo el mundo. Cuando tú sonríes, cuando tú coges a un niño y lo besas, ¿no?, cuando tú abrazas, ¿no?, es ese lenguaje nuevo, ¿no? Y también es el don de lenguas para proclamar la grandeza de Dios con estos gemidos inefables que explica San Pablo, ¿no? Y que es un modo de alabanza que es al modo divino, ¿no?, que te hace alabar al modo divino, ¿no? Ese canto en lenguas tan precioso, ¿no?, que en las comunidades de la renovación carismática suena armónico, ¿no? Como armónico es todo lo que produce el Espíritu Santo. En cambio, ¿qué es lo que produce el diablo? La división. Todos les entendían en su propia lengua, todos entendieron el lenguaje del amor, hizo ese milagro y todos entendían en su propio idioma también, ¿no? Bueno, pues fijaros, ¿no? Lo más contrario es lo que ocurrió en Babel, ¿no? Después del diluvio, los hombres se juntan y dicen, mira, vamos a unirnos todos contra Dios, ¿no? Lo tenéis en Génesis 11, 1, 9. Toda la tierra hablaba una sola lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Sinaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a cocerlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y los hombres y se dijo, son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan le resultará imposible. Voy a bajar a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra.
y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. No es que Dios les confundiera, así como decir, pues ahora tú vas a hablar en inglés y tú en francés y tú... No es eso. Sino lo que pasó fue que al separarse de Dios, ya el canto nuevo, ya ese canto de amor y de agradecimiento, ya no suena armónico, ¿no? Suena disonante. Y empiezan los egoísmos. Sin Dios empiezan los egoísmos y empiezan a dividirse, ya no se entienden. Empiezan las peleas, la división, ¿no? Aquella torre que quisieron levantar, no pudieron levantarla, porque no fueron capaces de unirse, ¿no? Unirse contra Dios al final es dividirse, ¿no? Herodes y Pilatos se unieron, pero en realidad no te unes, porque cuando te unes contra alguien y no por el amor, ¿no? Al final te divides. Cuando tú te unes por criticar, al final eres criticado, ¿no? Es normal, ¿no? Se divide todo, ¿no? Y en cambio, es lo contrario a Babel, es Pentecostés. Dios unifica las lenguas, ¿no? Eso sí lo produce el Espíritu Santo, ¿no? La unión de corazones, ¿no? Un solo corazón y una sola alma, ¿no? Que es lo que produjo en todos los apóstoles y también en aquellos primeros cristianos, ¿no? Y es una preciosidad, ¿no? Quisiera así brevemente hablar de 7 puntos, ¿no? Y el último desgranarlo un poco más, ¿no? En esa comunidad, ¿no? Lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, lo que produce el Espíritu Santo, ¿no? Les había producido lo primero, oración en común, ¿no? Al tener una sola alma, ¿no? Que es el Espíritu Santo, oran juntos, ¿no? Tenemos que aprender a orar nuestras comunidades, ¿no? Que reciban este nuevo Pentecostés, ¿no? Y dice, fijaros, ¿no? Hechos 2:42, los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. A diario acudían al templo, todos unidos celebraban la fracción del pan en las casas, ¿no? La Santa Misa, ¿no? Que celebraban los primeros cristianos, la Eucaristía, la oración en común, rezar juntos, ¿no? Segundo, los bienes en común, dice Hechos 2:42. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. En el grupo de los creyentes lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado, ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa el consolado, era un levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Hechos 4:32, ¿no? Los bienes en común. Qué bonito es ver a este respecto comunidades en la vida de nuestra iglesia que de verdad están dispuestos a darlo todo y se cuidan unos a otros, ¿no? Yo lo viví mucho con las comunidades neocatecumenales, que me encantaba eso, pero lo he visto también en la parroquia, ¿no? Gente que, bueno, pues que ve a uno necesitado y le dona su coche, ¿no? Y ya está. O ve a uno precioso, ¿no? Los bienes en común, ¿no? Tercero, comunión de ideas y de sentimientos, ¿no? Fijaros, Hechos 4:32. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Sientes lo que le duele al Señor, te alegra lo que le alegra al Señor, ¿no? Tienes las mismas ideas porque lo que configura tu entendimiento es la fe, ¿no? Veíamos en la meditación pasada el don de entendimiento, ¿no? El don de entendimiento para configurar todo con respecto a la verdad, que es Cristo, ¿no? Y ahora vamos a ver el don de sabiduría para configurarnos en el amor, ¿no? El don más alto para la caridad, ¿no? Lo que entendían y lo que sentían, lo que querían y lo que pensaban, comunión de ideas, comunión de sentimientos, ¿no? Cuarto, el apostolado valiente de la palabra. Dice Hechos 4:34. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote les interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar el nombre de ese? Y en cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de este hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros lo matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Hechos 5:27. Es el apostolado valiente de la palabra, ¿no?
¿A quién tenemos que obedecer? A Dios nuestro Señor, antes que a los hombres, ¿no? Decía el Papa Francisco. Obedecer es tener el valor de cambiar de rumbo cuando el Señor nos pide. Los que obedecen tienen la vida eterna, ¿no? Hay que obedecer a Dios. Y con valentía hablar de la palabra, que a veces vamos como acomplejados, ¿no? Ser valientes, ¿no? Quinto, apostolado de la alegría. Le dieron la razón a Gamaliel, ¿no? Cuando dice Gamaliel, si son de Dios, ¿no? No persigáis a Dios, si no son, ellos solos se desharán, ¿no? Le dieron la razón a Gamaliel y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas anunciando el Evangelio de Jesucristo. Hechos 5:34. Se llenaron de alegría por haber padecido algo por el Señor. Es el apostolado de la alegría, ¿no? El Papa Francisco decía, la apertura a Dios en el camino de Jesús te hace aceptar las humillaciones, incluso las fuertes, con esta alegría interior porque estás seguro de estar en el camino de Jesús. Y esta es la santidad de la Iglesia. Esta es la alegría que da la humillación. No porque la humillación sea bonita, no. Eso sería masoquismo, no. Porque con esa humillación se imita a Jesús. Una imitación testimoniada no solo por los mártires de hoy, sino también por esos muchos hombres y mujeres que sufren humillaciones cada día por el bien de su familia y cierran la boca, no hablan, soportan por amor de Jesús. Pero alegres, ¿no? El apostolado de la alegría. También el apostolado de la amistad, dice Hechos 2. Y comían juntos, alabando a Dios con alegría, y de todo corazón eran bien vistos por todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al grupo de los que se iban salvando, ¿no? Es esa maravilla, ¿no? De la amistad, ¿no? De la amistad tan necesaria, ¿no? Papa Francisco decía, los signos del renacimiento de una comunidad, y dice, el primero es la armonía. La comunidad renacida, o de aquellos que renacen en el Espíritu, tiene esa gracia de la unidad, de la armonía. El único que puede darnos la armonía es el Espíritu Santo, porque también Él es armonía entre el Padre y el Hijo. Es el don que hace la armonía. El segundo signo es el bien común, o sea, en efecto, ninguno de ellos estaba necesitado. Ninguno consideraba de su propiedad aquello que les pertenecía. Estaba al servicio de la comunidad. Sí, algunos eran ricos, pero al servicio. También inmerecidamente después comienzan los problemas en el seno de la comunidad. Por ejemplo, con Ananías y Sáfira, que tratan de estafar a la comunidad. Por lo tanto, hay un tercer signo de la comunidad renacida. La paciencia en soportar los problemas, soportar las dificultades, soportar las murmuraciones, las calumnias, soportar las enfermedades, soportar el dolor. En esto conocerán que sois discípulos míos, en que os amáis como yo os he amado. Juan 13:34, ¿no? ¡Qué maravilla! Y solo entonces, decía San Jerónimo, y solo entonces debéis estar contentos cuando miréis a vuestros hermanos con caridad. Ese apostolado de la amistad, también paciencia con los defectos del prójimo, ¿no? Unidad, ¿no? Y esa amistad que se muestra también comiendo juntos, ¿no? Y así lo hacían los primeros cristianos. Y séptimo, que quería subrayar especialmente, el apostolado del señorío de Cristo. De lo primero que habla San Pedro, ¿no? En cuanto sale aquella gente que estaba allí, que se unieron aquel día 3.000, ¿no? De lo primero que les habla es de este señorío, ¿no? Y dice, por lo tanto, con toda seguridad conozca la casa de Israel que al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. El Espíritu Santo te hace vivir bajo el señorío de Cristo. Fijaos lo que dice Romanos 10:9. Esto es de Hechos 2, ¿no? En cuanto está terminando el relato de Pentecostés, San Pedro habla de Hechos 2:36. Sepa con toda certeza la casa de Israel que Dios ha constituido Señor a Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Y en Romanos 10:9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Y qué implica ese señorío, no? Lo veíamos en dos banderas, que Él es el Señor de la historia, ¿no? Que Él va a venir a reinar y nosotros lo esperamos. Pero ¿y para ti, no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica este señorío, no? Se me ocurren estos 10 puntos, ¿no? El primero es que ante Jesús nosotros nos la jugamos del todo, a partir de la venida del Espíritu Santo. Es jugársela ante Cristo, ¿no? El que cree, dice Juan 3:18, el que cree en Él no está juzgado.
Pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Ahí nos la jugamos. ¿Es tu Señor o no es tu Señor? ¿No? Segundo, si reconoces a Jesús como Señor, te alimentas de su palabra. Entonces Simón Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si es tu Señor, si has recibido el Espíritu Santo, y es tu Señor, te alimentas de su palabra. Tercero, debes confesarle y proclamarle con fe y con alegría, ¿no? Esa característica que veíamos de los primeros cristianos, de los apóstoles, ¿no? Con parresía evangélica, ¿no? Con esa alegría valiente de confesar al Señor sin complejos, sin miedos, ¿no? Pues como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Yo y mi familia, ¿no? Dice Josué. Cuarto, somos invitados a someternos por amor y libremente. Fijaros que no es un sometimiento de esclavo desde fuera, sino de esclavitud amorosa, ¿no? Dice 1 Pedro 3:15, venerad a Cristo como Señor en vuestros corazones. No es una postura intelectual, es que yo amo a mi Señor y quiero hacer lo que Él me pida, ¿no? Ese sometimiento te hace poner ante el Señor todo lo que tú eres, también tu forma de pensar, tus manías, tus fobias, tus complejos, las agresividades, las envidias, los amores, los miedos, las heridas del pasado, las culpabilidades, los fracasos que me pesan, las injusticias, las dudas. Todo tiene que estar sometido a la soberanía de Cristo. No hay nada que yo excluya de mis bienes exteriores, de mi alma, de mi cuerpo. No hay nada que no esté sometido a su señorío, ¿no? Mira, Señor, tú eres Señor de todo esto, pero lo del deporte déjamelo, tú no entres ahí. Oye, tendrás que ver si estás sometido a la soberanía. No, lo de mis vacaciones no. Lo de esta amistad, que ya sé que es peligrosa, pero no entres. Oye, ¿es tu Señor para todo o no es tu Señor, no? Sexto, reconocer este señorío nos da sensibilidad para captar el mal en nuestras vidas, de nuestra sociedad, ¿no? Los errores que a veces pactamos, incluso en la misma iglesia, y captamos mejor lo que no se quiere someter bajo sus pies. Este mundo dice, no queremos que Él sea nuestro Rey, ¿no? Te da esa sensibilidad para, esto no es del Espíritu Santo, esto no es del Señor, ¿no? Séptimo, ya no me puedo arrodillar ante nadie y ante nada. Se acabaron los ídolos, ¿no? Nuestro trono, su realeza, su autoridad es Él. El trabajo, el dinero, la familia, el futuro, los deseos, las decisiones, los valores, la fama, el puesto. Todo, todo. No idolatro nada. Mi único Señor es mi Señor, ¿no? También otro dato importante que sale en los Hechos de los Apóstoles. Al buscar la extensión del reino nos abrimos a los carismas, ¿no? Cada uno a los que tenga, ¿no? Evangelizar es extender este señorío de Cristo, que se cumpla el hágase tu voluntad y venga a nosotros tu reino. Y buscamos también ese evangelizar con poder, no apoyados en nosotros, sino apoyados en Él. Esto que dice Jesús en el Evangelio de Mateo 10:1 y siguientes. Y llamando a sus 12 discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca, curad a los enfermos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Una evangelización nueva que busca, sí, la vida íntima con Jesús, pero también la extensión de su reino. Y contando con su poder, con Espíritu Santo y poder, ¿no? Con fe. Nosotros tenemos que creer firmemente que lo que pidamos en su nombre nos lo concederá. Que si tenemos fe moveremos montañas, ¿no? Y vaya que sí que el Señor quiere hacer milagros, pero quiere que tengas fe para hacerlos. Con poder, con fuerza, ¿no? Como hicieron los apóstoles y como han hecho tantos y tantos santos, ¿no? Padre Pío, cantidad de milagros, ¿no? Cantidad de santos, ¿no? Que iban, pues San Juan Bosco, fíjate, ¿no? Pues los milagros que hacía de multiplicar avellanas, de tantas cosas, ¿no? Pues tenemos que abrirnos a esa posibilidad, que si el Señor quiere hacerlo y con toda humildad, ¿no? Porque los carismas son dones de Dios al servicio de la comunidad, no para beneficio propio, ¿no? Noveno, nuestra pertenencia a Él es total hasta la muerte. Y dice Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Romanos 14, ¿no? El yugo suave, la carga ligera del Señor, nosotros con Él, ¿no? Y luego, muy importante, décimo, ponemos todos nuestros logros a sus pies. Que toda la gloria sea para Él. Nuestras coronas a sus pies. Apocalipsis 4:11. Aquellos ancianos que estaban alrededor del trono y del Cordero,
arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Que tienes unos títulos, ponlos a los pies del Señor. Que tienes unos talentos, ponlos a los pies del Señor. Que tienes riquezas materiales, ponlos a los pies del Señor. Que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único soberano, nos dice preciosamente la carta de 1 Timoteo 6. A Él el honor y el poder por siempre. Toda la gloria para el Señor, ¿no? Y en ese sentido es en el que nosotros pedimos que venga sobre nosotros el Espíritu Santo con fuerza y poder. Hemos dicho, con el aliento, con el soplo fuerte. Ven, Espíritu Santo, dándonos vida. Con tu soplo fuerte, con tu viento fuerte. Ven, Espíritu Santo, con tu fuego, encendiéndonos en el fuego de tu amor. Con los 7 dones, ¿no? Como hiciste con aquella primera iglesia primitiva. Ven sobre nosotros, corazón de Jesús, envía el Espíritu Santo, ¿no? Y hoy especialmente te lo pedimos con ese don de sabiduría. Explicaba el Papa Francisco el 9 de abril de 2014. Nosotros tenemos dentro, en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Podemos escucharlo o podemos no escucharlo. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña este camino de la sabiduría. Nos regala la sabiduría, que es ver con los ojos de Dios, sentir con los oídos de Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. Esta es la sabiduría que nos regala el Espíritu Santo y todos nosotros podemos tenerla. Solo pidámosla al Espíritu Santo. Pues vamos a pedirle. Es el don más alto que perfecciona la virtud de la caridad, que te hace amar con el corazón de Dios, ver las cosas con la mirada de Dios. Es como unirte a Dios, ¿no? La sabiduría es el hábito de la unidad, ¿no? Unirnos a Dios y desde esa unidad, en el amor de Dios, en la verdad de Dios, ver todas las demás cosas, ¿no? Ese don de sabiduría que tanto necesitamos y que corresponde a esa bienaventuranza de los pacíficos, que no tienen nada que ver con los pacifistas. Son los que quieren traer la paz de Cristo en el reino de Cristo. La paz, que decía San Agustín, es la tranquilidad del orden. De ese orden, ¿no?, que decíamos en el principio y fundamento, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar el alma. Es el que es manso de corazón, el que es pacífico, el príncipe de la paz. Solo habrá paz con el príncipe de la paz, que es Cristo, ¿no? Y nosotros es lo que le queremos pedir al Señor, que nos conceda ese don de sabiduría, esa bienaventuranza de los pacíficos, ¿no? Que nos conceda todos los dones, todas las bienaventuranzas, pero especialmente este don más alto, ¿no?, de verlo todo desde el corazón del Señor, ¿no?, y amar todo con el corazón del Señor, ¿no?, y vivir en nuestras comunidades así, con un solo corazón y con una sola alma. Tenían el mismo espíritu, la misma alma y el mismo corazón. Hechos 4:32, ¿verdad? Bueno, pues termino con una cosa que me parece muy importante, que decía el Papa Benedicto. Para crecer en la vida cristiana es necesario alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo. En efecto, hemos sido bautizados y confirmados con vistas a la Eucaristía. Como fuente y culmen de la vida eclesial, la Eucaristía es un Pentecostés perpetuo, porque cada vez que celebramos la Santa Misa recibimos el Espíritu Santo que nos une más profundamente a Cristo y nos transforma en Él. Si participáis frecuentemente de la celebración eucarística, si consagráis un poco de vuestro tiempo a la adoración del Santísimo Sacramento, a la fuente del amor que es la Eucaristía, os llegará esa gozosa determinación de dedicar la vida a seguir las pautas del Evangelio. Al mismo tiempo experimentaréis que donde no llegan vuestras fuerzas, el Espíritu Santo os transforma, os colma de su fuerza y os hace testigos plenos del ardor misionero de Cristo resucitado. Es el nuevo Pentecostés, ¿no?, del que nos hablan tanto los papas y que la Iglesia espera. Un nuevo Pentecostés que nos haga arder. Pero ¿de dónde lo encontramos? ¿De dónde sale el Espíritu Santo? Del corazón vivo de Cristo resucitado, que lo tenemos aquí en la Eucaristía. Por eso quería cantaros esta canción también, que nos sirva como oración. Hay un corazón que late, que palpita en el sagrario, ¿no? Decid a todos que vengan a la fuente de la vida. Es la fuente de la vida, de donde brota el amor de Dios, el Espíritu Santo, de donde recibiremos el nuevo Pentecostés. Dice así: hay un corazón que late, que palpita en el sagrario, un corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo.
es la fuente de la vida. Jesucristo está vivo, ¿no? Y Él nos da de su corazón abierto la fuente de la vida, que es el Espíritu Santo. Y con Él no podemos dejar de alabar a Dios. El Espíritu Santo en nuestras entrañas gime, en nuestras entrañas canta. Con Él es con quien podemos alabar a Dios. ¿Cómo puede ser que uno vaya a una romería y se eche a llorar si no es por el Espíritu Santo? Sin Él no podemos llamar a Dios Abba, papaíto. Sin el Espíritu Santo no podemos decir que Jesús es Señor, también sale en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En San Pablo, necesitamos el Espíritu Santo para decir que Jesús es Señor, para decir que el Padre es el Padre, papá, papaíto, Jesús es mi Señor. Sin Él no lo podemos decir, o lo diremos, pero no lo viviremos. Para vivirlo necesitamos el Espíritu Santo. Y Él es el que nos hace alabar al Padre, y el que nos hace alabar al Hijo, y el que nos hace alabarle a Él, ¿no? Para que nosotros vivamos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es para lo que hemos sido creados. Es el alma de la vida cristiana, esta persona entrañable, suave y fuerte a la vez, ¿no? Que tiene ese viento fuerte que es capaz de tumbar los muros que impiden su venida y le pedimos que lo haga, y que tiene también ese calor ardiente para enamorarnos, ¿no? Este soplo íntimo, ese viento fuerte, ¿no? Ese fuego que calienta el corazón que está frío y ese fuego que es capaz de hacer arder el mundo entero. He venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ardiendo. Vamos a abrirle las puertas, ¿no? No le cerremos las puertas al Espíritu Santo y vamos a dejarnos encender para luego con parresía, con valentía y alegría evangelizadora ir al mundo entero a decirle que Jesucristo está vivo, que Él es el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, ven y enciéndenos en el fuego de tu amor.